Ayer estábamos en esto, en los medios de fijación. Decíamos que más que relacionen la profundidad, superficialidad, los planos, es entender los medios de fijación que tiene la flexura. Que en su conjunto le voy a decir a la lámina fijadora del codo derecho o de buey. Lo mismo también se llama la otra, la izquierda se llama lámina fijadora del codo izquierdo. O a la izquierda le digo ligamento femoral izquierdo de codo. Los debo diferenciar. Solamente en la flexura cónica derecha tiene más ligamentos. Entonces revisamos también. Así de sencillo, ¿cierto? Sin problema. Listo. Y toda esa historia también decíamos que era equiplón mayor con mesocolo transverso, y esa historia también era esa proyección que se dio. Todos ellos nacen de eso, o sea, no pueden aparecer mágicamente. Lo que demuestra aquí Buchel, porque es un libro más quirúrgico, en el detalle, es los medios de fijación individualizados, pero que tienen un gran papá, y ese gran papá es lo que se proyecta del equiplón mayor y del mesocolon transverso, o sea, ligamento parietocólico u aumento coloparietal. Eso es lo que hace mi ligamento parietocólico u aumento coloparietal con respecto a la flexura cólica derecha. ¿Sí o no? Listo, está fijada. Ya le pusimos ayer las relaciones. Entonces avancemos. Irrigación. La ubicamos también en cuadrante, ¿cierto? Dijimos que estaba en hipocondrio derecho. Sí. Irrigación. La irrigación para ella, cuando hacíamos ayer o antes de ayer, que conocíamos la mesentérica superior, habíamos hablado de la arteria cólica superior derecha. Y cuando tengo aquí cólica superior derecha, me hablan de una rama superior y una rama inferior. Otros dicen rama ascendente y rama descendente. La literatura me dice, la irrigación de la flexura cólica derecha está dada por la rama descendente de la arteria cólica inferior derecha. Pero ya tengo madurez para saber de que definitivamente ella no es la única, afortunadamente. Y en caso de pronto de alguna infartación, sé que ella no va a ponerse tanto en riesgo porque hay seguramente una contribución. La irrigación de la flexura cólica derecha no es ajena a la del ciego. O sea que también a la inversa, la irrigación del ciego no es ajena a la flexura ni de la flexura al ciego. Ya lo sabemos, lo entendemos por los árboles. Entonces yo en lo personal, ante esas, como esos huecos anatómicos, siempre utilizo la razón. Yo en todo lo que leo le pongo la razón. Entonces sí, debe ser que es una principal y un drenaje, una irrigación que va a ser secundaria, colaborativa por el resto. ¿Listo? Pero si a mí me preguntan, yo digo rama inferior de la arteria cólica superior derecha. Y otras que colaboran, que serán el resto de las cólicas, ya sea la media derecha o sea la iliocólica, a través del arco paracólico. ¿Listo? Drenaje venoso homónimo y satélite. Entonces, aquí mal esquematizado, ahí sería entonces una rama inferior venosa o descendente de una cólica superior derecha. Eso debe drenar en una vena cólica superior derecha que termina en una mesentérica y o directamente o tronco gastrocólico de Henle. Esa es la historia. Néter lo pintó en el estómago y aquí ya no lo pintó. Está diciendo, se ve poco. Yo realmente, disecando lo que he visto, han sido pocos. Pero hay que contar la historia. A la hora de patologías y a la hora de problemas abdominales y a la hora de que haya alguna peritonitis o haya algún tipo de infección a nivel abdominal, los drenajes venosos o infartaciones a nivel abdominal, esos drenajes venosos pueden significar la diferencia clínica de un paciente y su evolución. Entonces hay que saberlo, hay que conocerlo. ¿Listo? Linfáticos. Esa es una historia cansona, pero toca. La misma. Los linfáticos. Si veo pocos, los epicólicos. Pero veo los que están al lado, paracólicos. Y están los que cabalgan por el paquete vascular. Llámese arterial o venoso. O sea que voy a encontrar ganglios linfáticos que van a ser cólicos superiores derechos. Y todo eso termina en celíacos. Y todo mesentéricos superiores, después celíaco, sistema de quina. ¿Listo? Pero sí, estamos ciertos. Se vuelve cansón eso.
Listo. Muy bien. Sigamos el avance. ¿Cómo definimos ayer? Si a mí me dicen defina flexura cólica derecha. ¿Qué es la flexura cólica derecha? La porción de colon que conecta al ascendente con la porción derecha del transverso. Ahora, ¿qué es para mí colon transverso? Pero entonces el colon transverso ya lo hemos dividido ayer en una región anatómica, en una porción derecha y en una porción izquierda, que es para mí la porción derecha del transverso. Algunos hablan de continuidad, yo le digo que la estructura que conecta. Entonces quisiera conectar o seguir con un recorrido de lo que va a ser flexura cólica derecha con la porción izquierda del transverso. ¿Listo? Así de sencillo. Ubicaciones, porque este jovencito, por lo que estoy viendo, lleva una direccionalidad. Dirección de la porción derecha del colon transverso. Hacia abajo, hacia adelante. Lleva una dirección. Acuérdense que esto está metido contra la pared posterior, porque decíamos que el colon ascendente tenía esta direccionalidad. Entonces, estando yo desde acá, en la pared posterior, y necesitando descolgarme, el avance va a ser de posterior hacia anterior, y va a ser de arriba hacia abajo, va a ser de derecha a izquierda. ¿Sí o no? O sea que él tiene una disposición del que va hacia adelante. ¿Dónde lo ubico en cuadrantes? Como inicia, aquí en hipocondrio va a estar en hipocondrio derecho y va a estar en mesogástrico. Mi porción derecha del transverso tiene esa doble localización. Algunos dicen que eso es una S alargada. O sea, hago una S y la estiro, una S alargada. Otros dicen que es una guirnalda colónica. Bueno, guirnalda como las que coloca uno en Navidad. ¿Listo? Bueno. Quiero buscarle límites, porque el límite de este jovencito, o para describir estos 45 centímetros, quiero hablar solamente de 15, pero ya lo conozco. Desde la flexura cólica derecha hasta cruce de los vasos mesentéricos superiores y o a la derecha de la flexura duodeno-yeyunal y o, bueno, ahí no está, porción pilórica del estómago hacia la derecha. Ahí tengo la descripción de una flexura cólica derecha. Perdón, de una porción derecha del colon transverso. Longitud 15 centímetros. Mantengo el calibre, todavía se mantiene 6 centímetros. Y como necesito buscarle medios de fijación, creo que para todo lo que es el transverso, el medio de fijación es el mismo. Entonces no me voy a complicar la vida. ¿Cuál es el medio de fijación? Mesocolon transverso. Pero va a aparecer otra cosa en el mesocolon transverso, que los libros me lo cuentan. La fascia de Tolbo. Pero yo sé que eso es simplemente la lámina inferior del mesocolon transverso. Entonces sí, su peritonización va a ser mesocolon transverso, como medio de fijación. Oiga, y quiero aprovechar algo. Estas figuras son espectaculares. Si esto me determina el límite y la terminación de mi colon derecho, de esa porción derecha del colon transverso, quiero buscar las relaciones. ¿Y qué mejor para buscar las relaciones que la huella de ese peritoneo? Díganme las relaciones. Si yo soy porción derecha del colon transverso, ¿con quién me relaciono? Relaciones con riñón, relaciones renales, riñón derecho. Relaciones con segunda porción del duodeno. Relaciones con tercera porción del duodeno. Relaciones con cabeza del páncreas, apófisis fusiforme del páncreas. Relaciones con cuello, relaciones con cuerpo del páncreas. ¿Se me hago entender? ¿Por qué no seguir la huella de eso que vimos como peritonización y me lleva a un entendimiento de qué está sucediendo y cuáles son esas relaciones? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aunque si quiero buscar las relaciones superiores, serían gástricas. Porque si la porción pilórica me sirvió como una delimitación, aunque está un poquito lejos, le pudiéramos poner esa delimitación. ¿Sí o no? Y si quito el páncreas, miren todo lo que me puedo encontrar de delimitación. El confluente portal, toda la formación de porta, nacimiento de mesentérica superior, renales, arterias y venas, ¿no? Una vez todo el contingente que está ahí. Cierto, me sirve de limitación, pero no puedo negar que también es un límite para mí, que es una relación. ¿Estamos? Sí. Hay una cosita necesaria aquí. Voy a hacer un ejercicio. Terminemos las relaciones anteriores. No va a cambiar, ¿cierto? De unas relaciones que van a ser de epiplón mayor y unas relaciones que serán cara interna de la pared anterolateral del abdomen.
Pero también necesito otra cosita aquí en esto. ¿Qué hace falta ahí? Las asas, ¿cierto? No puedo negar las asas yeyunales como relaciones que tiene la porción derecha del colon transverso. Eso es lo que casi todos los libros me dicen. Y eso es lo que generalmente las que se les va o las que se van a acordar. Pero hay unas que ojalá no se les olvide. Miren el estudio que vamos a hacer. No son las más cercanas, no son las más, no le voy a decir importancia, no son las que de pronto la afección que pueda tener el colon pueda llegar a irradiar, pero en caso inflamatorio puede de pronto afectar y puede haber algo en ese contingente de irradiación de dolor que pueda tener una lógica. Miren lo que sucede, si yo proyecto y hago extrapolación aquí de lo que es colon transverso, miren lo que me hizo Nether. ¿Qué me hizo Nether? Lo pintó a trasluz para decirme, ojo, él no hace eso por mamar gallo. Es que desde hoy estaba aburrido y dijo, voy a pintar a trasluz. No, le está diciendo a usted la relación que tiene el duodeno, la segunda porción del duodeno, que es más que simplemente llevar bilis y es más que el conducto pancreático principal llegue a la segunda porción. Le está diciendo, oiga, miren las relaciones tan intrínsecas que hay con la cara medial del riñón. Y ya huele al riñón. Entonces, ¿qué es para mí la cara medial del riñón de anterior hacia posterior? Ahí está. Vena renal, arteria renal, y lo blanquito que va, el ureter. El ureter. ¿Listo? Y si mis pacientes no sufrieran cálculos renales, pues yo digo, pues no tiene ningún problema. Pero si alguno lo ha sufrido, no les deseo mal, pero ojalá de pronto no les deseo una piedrita grande, una pequeñita, para que sepan lo que duele. Y cuando llegue un paciente así, se humanice. Cuando el paciente dice que le duele un cálculo renal. Todavía no entienden por qué, pero es que veremos un ureter y veamos todos los nervios que lo abordan. Será porque el paciente siente que se parte en 2 o en 4, eso duele. Entonces, si tengo un foco inflamatorio en un ureter, puedo pensar en una irradiación de dolor. Ya por lo menos tenemos, si pensamos en la pared posterior y pensamos en los nervios que acompañan a ese riñón por la cara posterior, voy pensando en subcostal y en el borde inferior, abdomen genital mayor. Ya tengo para que el dolor se me irradie por toda la pared anterolateral del abdomen, incluso aquí. ¿Sí o no? Listo. Ahora, estas relaciones en el borde medial, que aunque son más cercanas con la segunda porción del duodeno, las relaciones que tenga duodeno con las estructuras adyacentes, llámense yeyunales o llámense colon transverso, su porción derecha, es una relación que aunque lejana, debo tenerla en cuenta. ¿Sí me hago entender? Segunda, tercera, pero también depende de qué tanto, porque es que las flexuras cónicas no tienen la misma presentación. Eso ya no lo imaginamos. Yo no voy a encontrar siempre la misma forma, no. Pero, dependiendo también de la direccionalidad, no solamente voy a tener en cuenta la segunda porción del duodeno y lo que se proyecta detrás, llámese borde medial del riñón. Hay otra estructura que también la flexura cónica, la porción derecha del transverso se relaciona. Si son hombres, testiculares; si son damas, ováricos. Los vasos gonadales, le voy a decir. Pero ya sé que debo saber si es... Bueno, este es hombre, entonces debe ser testicular. Pero si fuera mujer, le digo ovárico. También relaciones con esos vasos. Llámense testiculares o llámense ováricos. Listo, no más. Irrigación. Sí, fui lo suficientemente específico ahí. Ojo, esas relaciones es fundamental. Esa relación es fundamental. Bueno, locuras, lo que les decía ayer. Apostemos a ver si la encontramos. Hay mucha variabilidad en la irrigación. No sé si la nueva edición de Nether, pero en las viejitas mostraba más o menos unas 5 o 6 eventualidades de cómo cambia la irrigación a nivel de las ramas de la mesentérica. Pero esta me sirve para algo. ¿Cuál es el problema de la irrigación de todo el transverso? Tengo que hablar de una porción derecha y una porción izquierda. Tengo que hablar de arterias que abordan a la derecha, pero tengo una anastomosis que veíamos ayer, que es el arco de Riolan. Entonces, por obvias razones, si voy a hablar de la irrigación de la porción derecha
del colon transverso, tengo que tomar a esta amiguita que está aquí. Cólica media derecha. Pero de la cólica media derecha, acuérdense que tengo dos ramas. Una rama que es lateral y una rama que es medial. Aunque las dos contribuyen, la literatura habla de una mayor contribución de la rama medial. Porque esa rama medial o ascendente, que le llaman algunos también, de la cólica media derecha, se anastomosa con la rama ascendente de la cólica superior izquierda. Y me forma eso que se llama arco de Riolano. Entonces la irrigación no puede decir arco de Riolano, pero también uno busca saber si saben que es arco de Riolano. Ayer me decían, sí, la compresión de carótida C6. Sí, pero yo no sé si el doctor esté pensando en hacer la compresión en la apófisis espinosa de C6 para hacer masaje carotidio o para hacer una compresión carotidia. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso quiero especificidad. Y como los epónimos se están acabando, y el docente allá les va a decir en cirugía, le va a decir, explíquemelo, ojalá no se vayan con eso. Eso es arco de Riolano y lo tomo así, con esa contribución de la rama ascendente de la cólica inferior, superior izquierda, con la arteria cólica media derecha, su rama media. Listo, esa es la irrigación. Tengo un problema en la inervación, y ahorita suplo todo eso que viene aquí. Cuando estábamos allá en la flexura cólica derecha, y creo que no la dije, me he devuelto, pero creo que ya no tiene mayor problema, pero mejor lo cuento. Creo que no hablé de la irrigación de la flexura cólica derecha, pero se me ocurre que todos los territorios arteriales que hemos realizado van de la mano con el nervio que acompaña a la arteria, que es plejo mesentérico superior, y que cada una de las ramitas va acompañando ese entorno. O sea que si pienso en flexura cólica derecha, voy pensando en ese plexo mesentérico superior que acompaña a la cólica superior derecha. ¿No hay problema, cierto? No. ¿Cuál es mi problema en la historia del transverso? Démoslo a ver. Hay una imagencita ahí chévere para eso. Es inervación del transverso. Tengo plejo mesentérico superior y plejo mesentérico inferior. ¿Es de los dos? Los dos son territorios. Y a esa unión le voy a decir un arco nervioso paracólico. Arco nervioso paracólico. Cuando escuche arco nervioso paracólico me está diciendo si son esas fibras nerviosas que nacen de la mesentérica superior. Perdón, fibras nerviosas del plejo mesentérico superior, fibras nerviosas, llámense plejo mesentérico inferior, que acompañan a las arterias. Y así como tengo el arco de Riolano, con la suma, con la anastomosis arterial, los nervios que acompañan a esas arterias también harán anastomosis. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser, sí, plexo mesentérico superior a través de las fibras nerviosas que acompañan a la cólica media derecha. Pero también tengo una contribución de plejo mesentérico inferior por las fibras que acompañan a la arteria o a la porción ascendente de la cólica superior izquierda, que forman una anastomosis que le digo arco paracólico. ¿Listo? Ya tengo todo el transverso, casi. Pero ya tengo la irrigación. Vamos a ver el drenaje venoso. Ay, como que va a ser lo mismo. ¿Dónde está la figura? No sé si sea mucho pedir, pero yo creo que no. ¿Será que si tengo esto aquí en arterias, me puedo imaginar en vez de ojo azulito, venoso? Tiene que ser lo mismo, por lógica. Pero esta no es la mejor figura, pero creo que es la única que había ahí. Pero se me ocurre algo, si la irrigación es compartida, el drenaje venoso deberá ser compartido también. Porque si tengo un arco de Riolano arterial, voy a tener también un arco venoso, le voy a decir paracólico. Y ese arco venoso paracólico deberá ser el drenaje venoso, pues uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Si se va hacia la derecha, mesentérica superior, y si se va hacia la izquierda, mesentérica inferior. ¿Sí o no? No creo que tengamos problemas en eso. Sí, soy lo suficiente, ya tienen madurez para eso. Me da esta pena preguntar. La historia linfática va a cambiar en algunas cosas. ¿Qué no cambia? Vamos a ver.
¿Qué cambia y qué no cambia? Bueno, si pienso en la porción derecha del transverso, iré pensando entonces en epicólicos, voy pensando en paracólicos y voy pensando en los ganglios linfáticos que van a ser cólicos medios derechos. Eso va a desembocar en mesentéricos superiores, se van hacia los celíacos, cisterna de Kidney. Pero también estoy viendo algo. Se ve la continuidad, se entiende la continuidad linfática. O sea que todo se está conectando. No solamente hago la historia de conexión arterial, de venosa, de nervioso, sino que ahora también de linfático. O sea que esto hace que lo derecho se combine con lo izquierdo. O sea que el drenaje venoso de esta porción derecha del transverso también va a estar dado por los epicólicos izquierdos, por los paracólicos izquierdos, y va a estar dado por esta corriente que viene aquí, que tiene que ser cólica superior izquierda. Pero como soy y voy acompañando a la mesentérica inferior, esa corriente izquierda debe hacer primero estación ¿en dónde? Mesentéricos inferiores, y después sube y pasa a los mesentéricos superiores, sube y pasa hacia los celíacos, termino en cisterna de aquí y lo subo con conducto torácico. ¿Sí o no? No más. Listo. Me voy con el izquierdo. ¿Claro? ¿Sí? ¿Suficientemente claro? Bueno, vamos con el colon izquierdo. Aquí terminó aparentemente, anatómicamente, quirúrgicamente, teóricamente, la separación. Ya sé que eso no es cierto, pero necesitaba poner un límite. Vamos a empezar la historia ahora. Del lado izquierdo. ¿Qué encuentro en el lado izquierdo? Porción izquierda del transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon lumboiliaco, colon sigmoide. A ver si logramos hoy al menos. No, yo creo que sí. Salgamos de la vía, hagamos defecación, en pocas palabras. Suena raro. Empecemos con el lado izquierdo. Listo. Quiero hablar de la porción izquierda del colon transverso. ¿Dónde la inicio? Donde dejé a la derecha. Porque una definición que tengo de la flexura, de la porción izquierda del transverso, es la continuidad de la porción derecha hasta la flexura cólica izquierda. Listo. Entonces mi historia la voy a comenzar en cruce de los vasos mesentéricos superiores a la izquierda de la flexura duodeno yeyunal y desde la porción pilórica del estómago. Pero cuando uno mira eso, se está dando cuenta de algo. ¿El transverso es móvil o es fijo? Sí, aquí a la porción izquierda le dicen que es la porción infragástrica. Sí, infragástrica. O sea, va a ir relacionada con la curvatura mayor del estómago. Pero también dicen que es la porción más móvil. O sea que hay una menos móvil o hay una que es inmóvil. ¿Cómo era la cosa? No, yo creo que todo el colon transverso es móvil. Pero si uno mira esta imagen, puede notar por qué hay una parte más móvil que otra. Si yo veo la distancia que tiene el mesocolon transverso, me dice que hacia la izquierda es más laxo, tiene mayor longitud. Entonces es más móvil la porción izquierda del transverso, pero el transverso es móvil. Solamente que la derecha tiene menos movilidad que la izquierda, por esa mayor longitud que tiene el mesocolon transverso. ¿Listo? Hagamos el ejercicio. Relaciones. No van a variar, ¿cierto? Deben ser muy parecidas. Si le busco a la porción izquierda del colon transverso, le busco relaciones, estructuras vecinas, puedo empezar por anteriores. Epiplomo mayor, musculatura de la pared anterolateral del abdomen, o pared anterolateral del abdomen, cara interna. Asas yeyunales, serán compañía de ellas. ¿Qué más? Si viene de aquí para acá, tercera, cuarta porción del duodeno, flexura duodeno yeyunal, y ahí se me ocurre algo. A ver, Neter, si tú me iluminas. ¿Qué pasó? Aquí es la misma relación del lado derecho, pero esta es más cercana, porque ya no tengo, ya el duodeno como tal interpuesto es poco. O sea que aquí también hay una relación, pero más cercana a ese borde medial del riñón. Tengo relaciones renales, sí, pero dentro de las relaciones renales y en esa direccionalidad que llevo, ahora tengo también relaciones con el borde medial del riñón. Entiéndase, vena renal, arteria renal, pelvis renal y lo que va descendiendo que es
ureter, más específico con el ureter, más específico con ureter. Y le pongo una relación también con estas jovencitas que van aquí bajando, con vasos gonadales, testiculares si son hombres y ováricos si son mujeres. Y aunque más profundo, pero hay que tenerlo en cuenta, si pensamos en ureter y en los vasos gonadales, en el lado izquierdo, el derecho, pero más en el lado izquierdo, hay un nerviecito que me puede preocupar, que también en caso de una inflamación del colon pueda llegar a darme una irradiación, irradiación del dolor. ¿Quién es? Genito femoral. Eso me lo muestra el cadáver, igualito, no cambia, eso es igual. Que no se me olvide eso, no puedo olvidar esas relaciones. ¿Listo? Sigo avanzando. ¿Qué más relaciones encuentro? Oiga, ¿por qué no el mismo ejercicio que hicimos aquí con esto, con la huella del peritoneo, lo puedo hacer acá? Porque su medio de fijación será mesocolon transverso. Pero si pienso en mesocolon transverso, no solamente medio de fijación con fascia de todo, sino relaciones con estructuras. Entonces, además de la tercera, cuarta porción del duodeno, estoy pensando en esto. Cuerpo del páncreas, cola del páncreas, como relaciones. Incluso si lo llevo hasta allá, hasta bien, ¿cuál es la direccionalidad que tiene y la posición que tiene esta porción izquierda del transverso? Posición en los 9 cuadrantes. ¿Dónde deja el derecho? En el mesogástrico. O sea que mi porción izquierda del transverso va a estar en el mesogástrico, direccionalidad desde el mesogástrico. Va como de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de adelante. Acuérdense que las flexuras cólicas son atrás, son en la pared posterior del abdomen. Si él está adelante, ahora quiere, como flexura cólica izquierda, quiere allá, meterse en un espacio que le vamos a decir ahorita el seno reno parietal. Entonces va buscando ese seno reno parietal. Si voy pensando en reno parietal, ¿qué se me ocurre que es? Dejen el quiz quieto. Mire, esta clase es para uno salir una vez, no leerla más nunca. Ya es uno aquí una vez, uno tan la saca. Pero concéntrense. Dejen el quiz quieto. ¿Qué es seno reno parietal? Eso me estaría representando ahí como la región de la flexura cólica izquierda y colon descendente. Entonces, si me hablan de reno parietal, pared tiene que ser músculo de la pared anterolateral del abdomen y renal debe ser piñón. Entonces, la flexura cólica izquierda, en su ascenso y en su profundidad, pensando en la dirección de anterior hacia posterior, va buscando meterse contra la pared abdominal. Sube, miren, se esconde allá. Y esa posición de ella me dice que es ese espacio entre músculo diafragma, músculos de la pared anterolateral del abdomen versus riñón. Eso para mí es un seno reno parietal, un espacio. ¿Listo? No más. Les tengo la ubicación. Longitud 30 centímetros. El calibre se mantiene más o menos 6 centímetros de calibre. Tiende a mantenerse, aunque encuentra uno de pronto sorpresas en que aunque la disminución comienza en el descendente, a veces comienza a tener disminución o incluso dilataciones. Ojalá los cadáveres nos muestren todo eso. Se mantiene 6, pero a veces puede llegar hasta 5 centímetros de pronto de calibre. Listo. ¿Qué otras relaciones? Porción pilórica. La porción pilórica. Si la porción pilórica fue delimitatorio entre derecho e izquierdo, inicio mi historia también de relaciones con porción pilórica. Una porción infragástrica. Y si uno mira otra figura, aquí, por eso me ponen una relación que va a ser infragástrica y una relación que va a ser laterogástrica. Laterogástrica. Listo. Tengo algo pendiente, eso. Puchet, ¿recuerdan? Esta es la imagen para las 6 entradas a la transcavidad de los epiplones. Habíamos revisado 5, faltaba una. Es fácil. ¿Qué demuestra él? Ingreso, estómago, retrogástrico, prepancreático, transcavidad de los epiplones. Entro por epiplón menor. Puedo entrar por... dale cuidado. Esto también me sirve. Esto decíamos que esto que está aquí es mesocolon izquierdo, perdón, colon
transverso, porción izquierda. Y esto que se ve ahí es mesocolon izquierdo. El mesocolon izquierdo, la porción superior o inferior de ese mesocolon transverso, la lámina de Toll, más el mesocolon transverso, es el piso de la transcavidad de los epiclones. Entonces puedo entrar a través de él. Los otros dos ingresos por el receso triangular, uno por encima y uno por debajo, uno por encimita y uno por debajo. Ya les dije, ese ingreso es peligroso. Quien lo hace ahí debe tener bastante habilidad, porque allí encuentra toda la círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Y el otro es el receso gastrocolo-mesocólico. Por aquí, que es lo que demuestra aquí, por acá. Ahí tengo los 6 ingresos. Y el otro se que era el anatómico, el que no cambió porque era el hiato de Winslow. Ya estaba hecho. ¿Cierto? ¿Están los 6? Sí. Sí, quedó claro ese concepto. Bueno, listo. Le pusimos dirección, le pusimos relaciones. Hagamos la irrigación a esto. Esta me sirve. Y una más bonita. Esta. Creo que para la porción izquierda del transverso tengo el mismo problema. Le voy a poner una principal y le pongo las colaborativas. Para la porción izquierda del transverso, seguramente la irrigación principal le llega por esta. Tiene que darle por la rama ascendente de la arteria cólica superior izquierda. Pero no es la única, porque la rama medial de la cólica media derecha contribuye a través de una estomosis llamada arco de Riola. Por favor, lo mismo que sucede en arterial va a suceder en venoso, solamente que ahora en lo venoso la mayor cantidad de sangre se irá por la vena mesentérica inferior, por la rama ascendente venosa cólica superior izquierda, pero también tendré un drenaje venoso que irá hacia la vena cólica media derecha y también desembocará en vena mesentérica superior. El drenaje del colon transverso, y en este caso de la porción izquierda, debe estar distribuido tanto a la izquierda con vena mesentérica inferior como a la derecha con vena mesentérica superior. Inervación igual, linfáticos igual. ¿Estamos? Sí. Ay, tiene una cara de terror. Me van a aburrir si siguen así, pero por eso no los voy a mirar. Y sigo aquí emocionado. Ay, Dios. ¿Listo? Sigo mi historia. Hoy. Casi no se ve, inclusive no la pinta, no es que ya está escondida. Flexura cólica izquierda. Entonces, por eso necesitamos esta. Pero si hago comparaciones en las dos flexuras, hay diferencias. ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentro? La flexura cólica izquierda está más arriba. Entonces por eso me la referencia entre la octava y 11ª costilla. De una vez le pongo relaciones costales. La flexura cólica izquierda, y pensando en un amiguito que hayamos revisado por aquí, ¿qué era él? Sí, porque se llama flexura cólica izquierda o esplénica. Una relación que tiene borde inferior del vaso. Y pensando en lo que se relaciona con el vaso, también le puedo poner cola del páncreas como relaciones. Pero también implica de que si ya está más alta, ¿cómo será el ángulo? El ángulo de la flexura cólica derecha está más o menos en 55 grados. Y este, por estar más arriba, significa de que el ángulo será más agudo, más estrecho, 40-50 grados aproximadamente. Va a ser la angulación que tiene ella. Ya dijimos, Néstor me trata de pintar y en realidad hace eso. Está metida ya, vuelvo a recordarles, seno reno parietal, ese espacio donde está esa flexura cólica izquierda. ¿Listo? No problema. ¿Fija o móvil? Fíjense que mejor dicho, ¿qué es lo móvil del colon? Colon transverso. ¿Qué más? Dependiendo de la peritonización, alguien que flotaba ayer en la fosa ilíaca, el ciego. Y vamos a ver el sigmoide. Es básicamente lo que es móvil. El resto, por tener las láminas fijadoras de los codos, fijadora, tiende a ser más fijo, no tan móvil. Y si me acuerdo de esta figura, esta, creo que aquí me está diciendo que este peritoneo está, peritoneo parietal posterior, pasa a través de él. Eso hace de que él sea fijo.
Vamos a verlo también en el descendente. ¿Listo? Vale. Sigo. Ya. Lo ubico en posición a nivel de ¿qué? A nivel de los 9 cuadrantes. Hipocondrio izquierdo. Y como estamos en ponerle todas las relaciones, además de esas relaciones costales con 11, octava, onceava costilla, le pongo relaciones con musculatura. ¿Quién estará ahí? Músculo diafragma, ¿cierto? Musculatura de la pared lateral del abdomen, transverso del abdomen, también se relacionará con ella. Pero también le voy a buscar relaciones que van a ser gástricas, porque son laterogástricas, unas relaciones que van a ser esplénicas, unas relaciones que van a ser, lo azulito ahora sí, fondos de saco pleural, costo diafragmático izquierdo, y eso ya me dice bastante. Y si lo sobrepaso, unas relaciones con el borde inferior circunferencial del pulmón izquierdo. Pero también tengo otras relaciones. Es que si era reno parietal, pues por obvias razones relaciones con riñones. ¿Listo? No tengo relación. Sin comentarios, pero fijémoslo. Si a mí me preguntan por medio de fijación de la mire que unas relaciones también con la cola del páncreas. Si me preguntan de medios de fijación que tiene la flexura cólica izquierda, pues este es más sencillo que el derecho. Sustentáculum lienis, o también le digo, ligamento frenocólico izquierdo de Forbes. La literatura inclusive más adelante le dice, es que tiene dos fascículos, uno que es freno angular, uno que es freno transverso. Ligamento posterior, ligamento frenocólico izquierdo de Forbes, como estructura que fija contra la pared posterior y lateral del abdomen a la flexura cólica izquierda. Serán las únicas relaciones que le busco a la flexura cólica izquierda. Ahí le está soplando epiplomo mayor, mesocolon transverso. Será la única que le busco. Acuérdense que él es un marco. El colon es un marco que enmarca a quién. Asas yeyunales. Entonces, asas yeyunales, si no las veo, yo sé que las asas yeyunales deben estar aquí. El colon le da el marco, por eso iniciamos, cuando hablábamos de yeyuno y el ilium, buscábamos ese marco colónico para buscarle relaciones. Cuando hablábamos de colon, yeyuno y el ilium. Cuando estamos en yeyuno y el ilium, utilizamos el colon y viceversa. Tengo asas yeyunales. ¿Sí o no? Ay, bueno. Listo. Vascularización. Dos cosas, ¿no? Entonces, la cólica superior derecha, la cólica superior izquierda, cuando asciende, acuérdense que da su rama ascendente se divide en dos ramitos. En un ramo que es medial, en un ramo que es lateral. Ese ramo lateral de la porción ascendente de la cólica superior izquierda es el que se encarga de flexura cólica izquierda. Y queda en entredicho algo. ¿Será que no hay una colaboración también de arco de Riolano? Sí, también contribuye. Pero la principal es cólica superior izquierda. Drenaje venoso, homónimo y satélite. El venoso debe terminar entonces en una vena. Cólica superior izquierda debe terminar en una vena mesentérica inferior. Linfáticos. Lo mismo. Solamente que aquí entre más me alejo, entre más voy yéndome hacia los extremos, ya la participación contralateral es mucho menor. Entonces el drenaje linfático, aunque puede ser compartido con la porción derecha, la mayor cantidad de linfa deberá irse entonces para epicólicos. Y esos epicólicos también se conectan con los paracólicos. Y los paracólicos irán en unos ganglios linfáticos que cabalgan por el paquete vascular. ¿Cómo se llamarán? Cólicos superiores izquierdos. Y eso drena en ganglios linfáticos mesentéricos inferiores, pasa mesentérico superior, pasa celíaco, cisterna de Kibble. Nervioso, lo mismo. En este caso va a ser plexo mesentérico inferior, acompañando a las paredes arteriales. Se ve como muy cansón y muy repetitivo, pero toca. No les estoy hablando de lectura de la taller, una lectura larga, pero muy chévere, muy bacán. Listo. Bajo.
víscera. Almuerzo de hoy, callo, con garbanzo. Tripita. ¿Se han comido o no lo han comido? Colon lumbiliaco. Vamos a hacer ejercicio. Cuando a mí me hablan de colon lumbiliaco, me están hablando de dos porciones. Me están hablando de una porción descendente y me están hablando de esta porción que está contra la fosa ilíaca izquierda, que va a ser colon ilíaco. Entonces el colon lumbiliaco tiene esas dos porciones. Colon descendente de aproximadamente 15 a 20 centímetros. A diferencia del derecho del ascendente, ¿qué tiene de particular esta figura? Esta direccionalidad. Este sí es casi vertical, no es completamente vertical. La cavidad abdominal no es vertical. Tiene como cierta concavidad, pero tiende a ser casi rectilíneo. Pero su orientación es vertical y hacia abajo. ¿Dónde lo delimito o cómo lo delimito? ¿Cómo puedo? Si a mí me dicen de dónde a dónde va, o cómo hace usted para delimitar al colon descendente, ¿cómo lo hace para delimitar? Uno, oiga, si aquí empecé en octava, onceava costilla, como mi punto de ubicación de la flexura cólica izquierda en el hipocondrio izquierdo, los autores toman entre la 10, onceava costilla, el punto donde se despide la flexura cólica izquierda y comienza el colon descendente. ¿Hasta dónde lo llevo? ¿Hasta dónde es colon descendente? Cresta ilíaca, hasta la cresta ilíaca. Ahora, ¿de dónde a dónde es colon ilíaco? Desde la cresta ilíaca hasta esto que está aquí. Porque ya también fue la pelvis. Eso se llama estrecho superior de la pelvis. Y cuando hablo de estrecho superior de la pelvis, tengo que hablar obligatoriamente de algo. Uno, la pelvis ya la leí, yo le puse la tarea hace ratico. Promontorio, alas del sacro, articulación sacroiliaca, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Línea cuata. Voy a hacerlo de este lado porque el color está ahí. Línea cuata. Eminencia iliopúbica. Pértex del pubis, ramo púbico superior. Tubérculo del pubis, sí, del pubis. Acabo de hacer una delimitación del orificio superior pélvico. ¿Sí o no? O estrecho superior de la pelvis. Aunque este jovencito lo veo que está del lado izquierdo, puede estar a la derecha. Puede estar a la derecha. Lo he visto a la derecha. Entonces, variaciones. Sí queda claro ese concepto. Entonces, el colon umbiliaco lo tomo novena, algunos toman la décima, otros toman la 11ª costilla, hasta la cresta ilíaca. Y el colon ilíaco lo voy a tomar desde la cresta ilíaca hasta el orificio o estrecho superior de la pelvis. Hasta ahí llega. Listo. ¿Qué voy a hacer con el colon ilíaco? Le voy a poner longitudes. Longitudes en promedio, 10-15 centímetros. Y su diámetro tiende a mantenerse entre 5 5.5 centímetros. Puede variar. Le pongo diámetros, pero varían bastante. Voy a tratar no voy a hacerlo, no se me pierda. Voy a hacer las relaciones una vez completas de todo. Ubicaciones de estos dos jovencitos. Ubicación del colon descendente. Flanco izquierdo o región lumbar izquierda. Ubicación del colon ilíaco, tiene dos. Acuérdense que la línea horizontal que partía a mí en 9 cuadrantes, el piso inferior, venía desde los tubérculos ilíacos, el plano transtubercular. Por eso el colon ilíaco tiene doble localización. Va a estar en flanco izquierdo y va a estar en fosa ilíaca izquierda o inguinal izquierda. Tiene doble localización. No se me puede olvidar las líneas que utilizamos para formar los 9 cuadrantes. Relaciones. Bueno, esta figura sirve, chévere. Lo mismo que hicimos aquí, creo que lo vamos a hacer acá. Quiero empezar por el colon descendente. Y como el colon descendente, y le busco relaciones, compare posterior, relaciones posteriores debe ser quadratus lumborum, psoas medio, músculos de la pared posterior de la pelvis. Unas más cercanas, otras más lejanas. Ahora, si pienso en colon descendente, tengo que hacer enseguida un ejercicio. Y en límites laterales, porque los límites laterales, comenzando en lo último, en el comienzo del, habrán unas relaciones que son con músculo diafragma, pero si voy bajando, las relaciones cambian y van a ser con músculos de la pared anterior lateral del abdomen.
Y cuando pienso en eso, tengo que pensar en un espacio que hay entre ellos. El espacio parietocólico izquierdo. Pero también tiene relaciones yeyunales, que van a ser mediales. Y esas relaciones son yeyunales, y cuando va bajando deberán ser también iliales. Yeyuno y elilio. Y esas relaciones, no se me olvida de que ahí también encuentro un espacio. Como lo teníamos en el lado derecho, también lo tengo en el izquierdo, pero no se ve tan bonito. ¿Va a ser? Celda lateromesentérica izquierda. Y una vez le pongo las anteriores, porque seguramente también seguirá siendo epiplomo mayor, músculos de la pared o lateral del abdomen. ¿Sí o no? Eso para mí es relaciones del colon descendente. Ay, esto se pone bueno. Colon ilíaco. Ahí sí. Ilumíname. Relaciones del colon ilíaco. Empecemos por orden. Pared posterior, músculo ilíacos, ¿cierto? Pero yo ya sé que fosa ilíaca para mí es mucho más que eso. Nervios, cutáneo femoral lateral, génito femoral, más seguramente la porción femoral del génito femoral que la porción genital del génito femoral, ¿cierto? Pero tengo ahí ese jovencito, unas relaciones que no puedo olvidar. ¿Qué otras relaciones traigo? Estos manes que vienen por aquí y este jovencito, este ciego, no me gusta, busquemos esta que veo por aquí y estos vasos que van por la pared posterior del abdomen, pero que tienen que hacer la región pélvica. Testicular si es hombre, o los úteros, bueno, los ováricos si son damas. Entonces los vasos, incluso también se llama espermático, eso lo hablamos en 2 semanas, con el favor de Dios. Entonces tengo esos vasos testiculares y o ováricos como relaciones. ¿Qué más? En ese cruce que él hace, porque es que él llega hasta el estrecho superior de la pelvis, y llega al estrecho superior de la pelvis, tiene relaciones, y sigo esta huella que está ahí, con los vasos ilíacos izquierdos, vasos ilíacos externos, izquierdos. Y ahí estoy hablando de arteriales, estoy hablando de venoso y seguramente del plejo que acompaña. Y hay alguien que viene desde arriba que también cruza y que se relaciona. El uréter. Esas son mis relaciones. Pero pensar en este jovencito y en este cruce que hace, miren lo que les dije, las relaciones no solamente van a ser yeyunales, sino que hacia abajo serán iliares. ¿Sí o no? ¿Quedó claro el concepto? Relaciones anteriores. Epiplomo mayor. Relaciones anteriores, músculo de la pared anterior lateral del abdomen. Y listo. Bueno, una relación que también le ponen a él, aunque a veces no me gusta tanto, pero hay que ponerla, articulación sacroiliaca. ¿Sí o no? Articulación sacroiliaca izquierda. Y me falta uno solo y termino. ¿Quién es? ¿Quién? Duro. No, ese está más lejos. No, está más lejos. Ahí está. Además, me lo ponen de referencia. Porque él dice que él se encuentra medial A. O que en esa estructura lateral A está el colon ilíaco. Psoas medio. Listo. Esa es mi última relación. Ya, lo tengo listo. Bueno. Vascularización. Aquí tengo un problema, pero no se me duerme. Si uno revisa literatura normalita, educación médica pregrado, le dice mesentérica superior, cólica superior izquierda, cólica inferior izquierda. Ya cuando uno comienza a escudriñar otros libritos, le empieza a hablar de una cólica media izquierda. Ojo con eso. ¿Cuál es el cuento? Para nosotros y ustedes, en cualquier disección que hagan, si ven esta figura así como está ahí, yo estoy viendo que de la mesentérica están naciendo 2 ramos.
y a este le voy a decir cólico superior izquierdo, y a este le voy a decir cólico inferior izquierdo. Y pare de contar. A esta rama cólica superior izquierda le voy a decir que es una rama ascendente y que una rama descendente. Y para mí y para ustedes, la rama descendente de la cólica inferior izquierda es la arteria encargada de toda la irrigación del colon lumbilíaco. Listo. ¿Cuál es el problema? Cuando aparece la cólica media izquierda, descrita como la arteria encargada del colon lumbilíaco. ¿Cuál es el cuento? ¿Cuándo se llama cólica media izquierda? Cuando esta jovencita no nace de la cólica superior izquierda, sino que nace como un ramo directo de la mesentérica inferior. Como ustedes van a leer en geografías, necesito explicarles eso. ¿O no quieren leer geografías? Eso es hermoso. A mí todavía no se me olvida la primera que leí. ¿Sí me hago entender? ¿Fue lo suficientemente específico? ¿Sí? Listo. Muy bien. Drenaje venoso. Homónimo y satélite y en reversa. Entonces será una rama descendente venosa o una rama descendente que viene o termina en una vena cólica superior izquierda que a su vez termina drenando en una mesentérica inferior. Drenaje venoso. Linfáticos. Esta me sirve. No es todo lo mismo. Epicólicos, paracólicos, ganglios linfáticos que acompañan el paquete vascular, o sea, cólicos superiores izquierdos, mesentéricos inferiores, como ganglios, los superiores, celíacos, sistema de Krebs. Listo. ¿Sí o no? Nah, no me están poniendo cuidado. Listo. Sigo bajando. Bueno, ¿qué pasa de aquí para adelante? ¿Qué pasa del estrecho superior de la pelvis para abajo? Entonces necesito tener una referencia anatómica. Voy a tomar la siguiente referencia. ¿Puedo tomar? Tres referencias anatómicas para esta delimitación de lo que sigue de colon. Porque después del colon ilíaco sigue el colon sigmoide. Para mí, ¿de dónde a dónde es colon sigmoide? Desde esto, que es estrecho superior de la pelvis, hasta 1, cara anterior del sacro, tercer foramen sacro. No me sirve la figura, me lo muestra hasta el segundo. Bueno, puede estar hasta el segundo, el tercer foramen. Casi la literatura me dice que es a nivel del tercer foramen sacro. Cara anterior del sacro. Primera referencia anatómica. Segundo, ¿qué sigue después del sigmoide? Recto. Flexura, recto sigmoidea. La segunda medio para localizarlo va a ser flexura o ángulo recto sigmoideo. Y si se me olvida, digo que él termina a 15 centímetros desde el ano. Tengo 3 referencias anatómicas para buscarle esa terminación, porque el origen, en el mejor sentido de la palabra, simplemente por tránsito, fue estrecho superior de la pelvis. Mi problema es la porción terminal, hasta dónde llega el sigmoide. Llega hasta ahí, o a 15 centímetros del ano, o en la flexura recto sigmoidea, y o cara anterior del sacro, tercer foramen sacro. Segundo, tercer foramen sacro. Estamos. Problemas. La primera vez que yo dije esto, todo, ¡ah! ¡Qué escándalo! 40 centímetros. 40 centímetros. Lo van a ver. Lo van a ver. Y estos ojos, que se van a comer los gusanos. Por eso me puse a hacer la revisión biográfica de eso y me leí como 70 artículos de eso. Encontró esto. El promedio que se considera de pronto estándar, porque ya la variable anatómica no es anormal, porque yo vivo bien con eso, pero el promedio va a estar entre 15 a 45. Lo puede encontrar uno como dentro de los rangos, pero puede encontrar las aberraciones o los cambios anatómicos que pueden ir, por eso dicen los extremos, desde 12 hasta 85 centímetros. Bacano. No, esto van a ver todas las variables que hay. Pierde algo de grosor, pero allá hace sus asas. La única manera que tiene para que esto pueda caber es en asas. Y eso que no conoces el diámetro pélvico. La otra semana les cuento el diámetro pélvico y ahí sí uno que se asusta.
pienso más en femenino y pienso en un embarazo. Todo el cambio visceral que deberá haber. Y si en una mujer hay 85 centímetros de sigmoide, desplazar toda esa víscera, el momento en que el útero crece, el útero lo hace y lo hace bien. ¿Profe, qué es mejor, más corto o más largo? No, yo creo que mire, en longitudes, ahorita cuando veamos eso, la otra semana que miremos cada vez, vamos a revisar en 2 semanas. Los diámetros varían. Uno va buscando colon que de pronto son mucho calibre y de pronto se vuelve anormalmente delgado y después vuelve a dilatarse. Pienso es que el tránsito va a hacer que la persona de pronto, habemos quienes tenemos un ciclo muy estándar. Todos los días en la mañana, pum, hace su desecho, hace su necesidad fisiológica. Hay personas que pasan 2 y 3 días y no. Sí, no encuentra esos casos, ¿cierto? Seguramente es por eso, por los cambios de longitud y por los cambios de calibre. Acuérdense lo que les conté ayer, esto es una historia de avance, pero también de retroceso. Lo más demorado es el tránsito a nivel de colon, que es donde se dan todas esas absorciones. Entonces no le pongo ni más ni menos, todo funciona bien. El problema va a ser de pronto es en esa frecuencia en evacuar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué empieza a ver aquí en el sigmoide? ¿Qué cambia de esta historia que ya traíamos? Aquí ya toca, miren que empezamos con unas características acá en el cielo y no hablamos de ellas, pero sabemos que están. Y volvemos a retomar las características acá. Pero estas características que retomamos acá, debe ser es porque desaparecen. Me quedan solamente 2 tenias y desaparecen las austras. Ya se pierden las características propias que traíamos de un intestino grueso ya a nivel del sigmoide. ¿Listo? Relaciones. ¿Listo? Es de ustedes. Suéltenla. No, pues ya, atrasito. Cara anterior del sacro. Para mí, cara anterior del sacro también es el ligamento longitudinal. Anterior. Sí. Músculos. Que se inserta en la cara lateral del sacro a nivel de los 3 primeros forámenes sacros. Piriformis o piramidal de la pelvis. ¿Cierto? Dentro de toda esa musculatura que habíamos revisado como diafragma pélvico. Le pongo esa musculatura ahí que se relaciona con el sigmoide. Ahora, parte de la historia de relaciones que había del ilíaco será también del sigmoide. Por esa transición que hace aquí. O sea que le pongo músculo ilíaco y iliopsoas de una vez. Le voy a poner vasos testiculares. Le voy a poner ureter. Le voy a poner genitofemoral. ¿Sí o no? Me hago entender. Pero, ahora sí, las relaciones que no están tan precisas. Ahí, que perdón, sí me las dije. Depende si es hombre o mujer. ¿Por qué? Por esto. Porque si le busco relaciones masculinas, serán entre, oiga, la relación que tiene y el doblez. ¿Qué tengo atrás? Recto. ¿Qué tengo adelante en hombres? Vejiga. Recto y vejiga. Ahora, si es mujer, por detrás tengo recto y por delante tengo útero. Pero también tengo unas relaciones que hombre y mujer permanecen, porque este hombrecito está ubicado anatómicamente y en cuadrantes en hipogastrio. Y al estar en hipogastrio, seguramente sus relaciones serán iliales, con asas delgadas con el ilio. Y si le busco más relaciones, el epicrón mayor y musculatura de la variante o lateral de la torre. ¿Sí o no? Y hay algo interesante en esto. Yo creo que lo coloqué. Ahí está, miren. La cúpula, acuérdense que cúpula es la forma de arco. Cúpula vesical, eso. La cúpula es más visible si está la vejiga llena que si está vacía. Cúpula vesical. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí? Porque eso me dice muchas cosas. Cuando yo leo eso, ¿qué me dice? Que puede llegar a pasar. Hernias. O sea que en el lado izquierdo puedo encontrar a un sigmoide que está en relación con anillo inguinal profundo. O sea que si está en relación con anillo inguinal profundo, tiene la probabilidad de meterse por el anillo inguinal profundo, recoger el anillo inguinal, el conducto inguinal y hacerme una hernia indirecta, que puede llegar incluso hasta la región de los testículos, de las bolsas escrotales, ¿cierto? También me puede ser la estructura que se encuentra en una hernia inguinal directa, o también la estructura que pueda pasar a través del anillo cororal y hacer hernias, o sea, se puede herniar. Incluso cuando lean más adelante van a encontrar que hasta la vejiga urinaria se hernia.
En herniaciones se puede encontrar vejiga urinaria, obviamente con algunas patologías asociadas a eso, pero son órganos herniados. ¿Sí me hago entender, cierto? Ya eso a mí significa bastante. ¿Listo? No más. Dos cosas. Medios de fijación del sigmoide. Mesosigmoide. Entonces es una porción de todo lo que habíamos visto de mesos. Habíamos dicho mesocolon derecho, mesocolon transverso, mesocolon izquierdo, y ahora tenemos mesosigmoide. El sigmoide inmóvil. Pero ¿saben qué me preocupa? Y es que la región de transición entre mesosigmoide y esto que es mesenterio, ¿qué se ve? Un huequito. Hoy me lo recordaron. Yo les dije cuando estábamos en abdomen, tengo dos sitios anatómicos que pueden provocar herniaciones internas. Y uno de ellos lo revisamos aquí, en esas fositas duodenojejunales. También la relación que había de mesocolon izquierdo, mesocolon transverso y el mesenterio. ¿Se acuerdan? Las fositas duodenojejunales con esto, la inferior, la paraduodenal. Esa era posibilidad de herniaciones internas, la primera. Y la segunda probabilidad, ahora que se hernie ilion, es en ese receso que se llama receso intersigmoideo. Así como tengo herniaciones externas, también pueden haber internas en esos dos puntos. Ahora, listo. ¿Qué sucede si se hernia o encuentro una herniación de ilion en el receso intersigmoideo? A ver, dejen esa copia. ¿Qué tal que yo diga que no voy a hacer quiz? Se perdieron la clase de hoy. Y leer esa vaina y después ahí se pierden. No hacen caso. ¿Qué pasa? Acuérdense cómo aborda la víscera ilium. Es muy fácil. ¿Será que es? Oiga, si esta historia fuera recta y vertical, yo digo, es que ¿cómo se va a herniar un ilium en un hueco? Pero como estamos hablando de asas, de cuñas mesentéricas, tiene todas las probabilidades para que una cuñita que es redondeada se meta en esos huecos. Pero el hecho de yo meterme en un huequito implica que la víscera, ¿cómo aborda? La arteria, ¿cómo aborda la víscera? Una introducción de una porción de ilium hace de que el receso pueda comprimirlo. Y si lo comprime en la base, pues hay necrosis de esa región anatómica, de la porción del ilio que es el río. Esa es una de las probabilidades. Y como hay linfáticos, y acuérdense que en el ilio empieza a haber más linfáticos que a nivel de yeyuno, pues las infecciones van a ser rápidas. Las necrosis se dan y la infección se disemina rápido. Pero bueno, no se necrosó el ilio. ¿Qué otra sintomatología puede tener el paciente? Porque él les puede consultar, eso lo ven en serio, pero no quiero que pierdan su parte anatómica de base para entender la semiología. Receso intersigmoideo. Vasos ilíacos, la transición entre ilíacos externos y primitivos izquierdos. Ureter. Eso. Listo. Bueno. ¿Listo? Bueno, me voy del pendiente. Dios mío, esto se acabó. Bueno. Irrigación. ¿Qué voy a hacer con el colon sigmoide? La historia para colon sigmoide comienza con esto. Creo que me toca esta. No me quedó más nada. Entonces hablo de arteria mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior me está dando esta ramita que está ahí. Arteria cólica inferior izquierda. Pero para mí la arteria cólica inferior izquierda es compleja, porque me dice que tiene una ramita que es superior, una ramita que es media y una rama que es inferior. Y la rama inferior se va para el recto y se va para el sigmoide. Por eso a esta rama inferior le voy a decir arteria recto sigmoidea. La irrigación del sigmoide es por eso. Ahora, también es común que le puedan encontrar, aquí está, el tronco de las sigmoideas en algunos textos. Cuando a mí me digan tronco de la sigmoidea, me están hablando de la arteria cólica inferior izquierda, con sus tres porciones, la superior, la media y la inferior. Pero a esta inferior le digo recto sigmoide.
Drenaje venoso, homónimo, satélite y en reversa. Entonces tengo una rama venosa recto sigmoidea, una rama venosa medial, una superior, tengo un tronco de las sigmoideas venoso que va a desembocar en venas mesentéricas inferiores. Los linfáticos, homónimo y satélite y en reversa, en este caso van a acompañar al paquete vascular, ¿cierto? Paquete vascular arterial y venoso, que serán ganglios cólicos inferiores izquierdos. Eso termina en mesentéricos inferiores, mesentéricos superiores, celíacos. Pero aquí ya la cosa comienza a tener otra historia. Esa es la que yo esperaba de linfáticos. ¿Qué otra comienza a aparecer? Y esto es de aquí para adelante, todos los órganos pélvicos. Es que estoy en cavidad pélvica y todos los órganos que estén en cavidad pélvica tienen la historia que yo les había contado, pero hay que volver a revisarla. Ilíacos primitivos, presacros, promontorio. Y cuando estoy en promontorio, escojo dos vías: la vía prelateral retrocava y la vía prelateral retroórtica. Pero esta aórtica seguramente será la que ya sabemos: mesentéricos inferiores, mesentéricos superiores, celíacos, cisterna de Kilo. Pero ya tengo dos vías para todo lo que esté dentro de cavidad pélvica, incluye sigmoide, porque el sigmoide está en el hipogastrio y ya está en cavidad pélvica. ¿Listo? Ahora, esta historia profunda también se puede conectar con superficial, aunque yo esperaría que se infartaran los supraclaviculares o de virtue izquierdos. No puedo negar que la historia ilíaca primitiva, que es ilíaca externa e interna en ganglios, esto es ilíaca externa, ilíaca interna y ganglios cabalgando, o sea que tengo ganglios ilíacos externos, ganglios ilíacos internos y ganglios ilíacos primitivos. Esta historia se conecta con inguinales, y aquí tengo inguinales superficiales y profundos, que aunque van a encargarse más de ser centinela de lo que pasa en mi región genital externa y o de miembro superior, pueden también de pronto reaccionar si algo está sucediendo en cavidad pélvica. O sea, le tengo dos corrientes: la profunda y la superficial. Pero en superficial, acuérdense que tengo ganglios linfáticos inguinales profundos y superficiales. ¿Listo? Sí. Muy bien. La meta es salir, vamos a salir. Salgamos. Bueno, listo. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasa después de ese 3? ¿Qué pasa en esos 15 centímetros? Varía, pero en promedio me dice que son 15 centímetros. ¿Qué pasa de ahí para abajo? Cuando ya estoy ahí y ya terminó el sigmoide. ¿Qué pasa después de la flexura recto sigmoidea o de ese ángulo recto sigmoidea? ¿Qué sigue en la historia? Recto. Ahora, cuando hablamos de recto, recto para mí tiene dos cosas. Para mí, anatómicamente, el recto tiene algo. Voy a encontrar un recto que va a ser pelviano. Está dentro de la cavidad pélvica, que también le digo porque tiene una dilatación que se llama ampolla rectal. Entonces, la porción de recto pelviano es ampolla rectal. Pero me dice que esto se continúa. ¿Qué será esto? Por ahí lo escuché, dígalo duro, con seguridad. Eso se llama la porción puborectal del músculo levator, que es el que le da el esfínter y el huequito, el hiato, para que ahí transite esa parte terminal del recto. Por eso me dicen que el recto tiene dos porciones: la porción pélvica y la porción que atraviesa a este músculo levator. Y le voy a decir recto perineal. Recto perineal. O también conocido en el bajo mundo como conductor. ¿Listo? Estamos enfocados ahí, no problema. Esta historia se complica un poquito, pero tienen que saber. Esto es más que eso. ¿Estamos, cierto? Sí, no problema. Hola. El fascículo puborectal. Acuérdense, tengo puborectal, pubococcigio y leococcigio. Listo. Bueno. No se me duerme. Uy.
Capas. No se me puede olvidar las capas. Esta historia seguía siendo la misma, ¿no? Desde que inicié, y vuelvo a repetirlo, desde el exófago hasta donde voy, las capas siguen siendo la misma. Lo único que cambió fue estómago por la oblicua profunda. En toda la historia que traía y en esta que viene de recto, voy a tener la misma historia de capas. Miremos a ver si es cierta. Voy a empezar de atrás para adelante. De profundo a superficial, perdón, no de atrás para adelante, profundo a superficial. Mucosa, submucosa, circular interna, longitudinal externa. Algo pasó. La muscular se mantiene, pero en las capas de envoltura cambió. Porque aquí aparece el peritoneo, que viene siendo lo adventicio, y aparece esto que se llama fascia rectal. Y esa ya me complica la vida. Eso es lo que les vengo a descomplicarlo. ¿Qué es para mí esa vaina que se llama fascia rectal? ¿Qué es esa poneurosis que estamos viendo? ¿Y qué es eso que envuelve que se llama fascia rectal? No me duerman. Es sencillo, pero tiene su complejidad. Bueno, comienzo mi historia. Entonces todo está igual. Las capas musculares se mantienen, la mucosa, la submucosa, solamente que tengo ahora adventicia y debajo de la adventicia la fascia rectal. Ahorita hablamos de eso. ¿Listo? Me devuelvo con algo. Porque a mí me dicen, oiga, es que el recto tiene un espacio y ese espacio se llama celda rectal. Y usted, doctor, tiene que saber qué es celda rectal. Tiene que saber. ¿Qué es para mí celda rectal? No solamente el espacio del recto, sino quiero saber cuáles son las paredes de toda la celda, de todos los cuarticos que hemos revisado. Pared posterior. De la celda rectal. Quiero hablar de la celda rectal. Bueno, superior, porque lo tenemos fresquito. La flexura recto-sigmoidea, ¿cierto? Inferior. Pues el momento en que el recto atraviesa a ese fascículo pubo-rectal del músculo levator-áneo, cuando él deja de ser recto pelviano para convertirse en conducto anal. Ese será el límite inferior. Límite posterior. Cara anterior del sacro, pero también me dice que tengo el ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral. Le llegaba hasta la cara anterior del sacro. Y su cara anterior va a estar representada por algo, recubrimiento. Porque acuérdense que el peritoneo parietal posterior, habíamos dicho que tapizaba los 2/3 superiores de la cara anterior del recto. Y cuando hacía eso, pero también como límite, habían dos cosas diferentes. Si eran hombres o es mujer. Porque estaba haciendo esto que en el hombre era receso recto vesical. Y que en la mujer me formaba el receso recto uterino. Pero que en el hombre, este receso recto vesical y esta porción de peritoneo, hoy hay que revisarla, bajaba. Un tabicamiento. Y ese tabicamiento no solamente me sirve de separación entre recto y vejiga, entre recto y próstata, sino que le sirve de medio de fijación a próstata y a las estructuras que en ustedes, caballeros, y en mí, se encuentran detrás de la vejiga urinaria. Llámese conducto deferente y llámese vesículas seminales. Y a eso le pusimos un nombre bonito: la poneurosis próstato-peritoneal de Don Williams. ¿De acuerdo? Si se me olvida, le digo tabique recto prostático o también le digo recto vesical, porque tiene las dos cosas. En su inicio será recto vesical y cuando baja se vuelve recto prostático. Eso para mí es esa historia. ¿Qué pasa en mujeres? En mujeres, este peritoneo, cuando hace ese doblez, no solamente es receso recto uterino, sino que se proyecta y se prolonga y forma una pared, un tabique divisorio entre recto y conducto vaginal. Entonces será un tabique recto vaginal. Son paredes compartidas. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí. Bueno, direccionalidad del recto. Vertical, ¿cómo va? Oblicuo, ¿cierto? Y la oblicuidad lo lleva ¿de dónde? De arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. ¿Estamos? Listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ahora sí, no se duerme. La historia me dice a mí, mire, en cavidad pélvica tiene una estructura anatómica, porque es que yo tengo en mis órganos pélvicos, están las dos figuras.
Yo tengo vejiga urinaria, tengo recto, más lo que tengo detrás de la vejiga, que es conducto deferente, las ampollas del deferente. Vamos a revisar también ahí las vesículas seminales. ¿Listo? En mujeres tengo vejiga urinaria, en el útero, bueno, con trompas de falopio, con los ovarios y esto que es recto. Pero resulta algo, imagínense, ustedes quisieran tener esos órganos ahí puestecitos, ¡pum! Una bolita de plastilina, vejiga, una bolita de plastilina largadita, recto, ¡pum! Ahí puestos. ¿Sí o no? O quisieran tenerlos asegurados. Quisiera que hubiera un medio de sostén para estas estructuras dentro de cavidad pélvica. ¿Cuál de las dos cosas quiero? La segunda. Quiero tenerlos fijados. Y para fijarlos, a la literatura me dice, pues utilice algo sencillo, se llama la fascia pélvica. ¿Sí? Eso, cuando salgan de aquí, podrán decir fascia pélvica, pero cuando estén delante mío, tendrán que decirle fascia o lámina sacro, recto, gérito, vesículo pubiano. Porque así se llama. Así se llama. Mentira, le pueden decir fascia pélvica. Así todo el mundo coge fascia pélvica. Pero vuelvo a lo mismo. Hombre, si yo pienso en sacro, recto, gérito, vesículo pubiano, me está diciendo es para dónde va. ¿Cierto? Entonces miremos esa historia. Miren esta historia. Peritoneo, fascia rectal. ¿Cierto? Ya tengo la fascia rectal. Quiero saber dónde nace la fascia rectal. Eso no es que Dios hizo la bolita y puso la fascia rectal ahí. No soy ateo. Fascia rectal. Pero miren, me está diciendo algo. El peritoneo dejó de ser peritoneo parietal posterior, se transformó en peritoneo parietal inferior, envolvió a los órganos, creó los recesos, los clasificó como subperitoneales y siguió y se continuó con el peritoneo parietal anterior. ¿Sí o no? Pero por debajo aparece una estructura que me está envolviendo a los órganos pélvicos. Esta es la estructura que yo digo que quiero que me asegure a los órganos. De todo porque estos órganos aumentan en tamaño. Si uno revisa al recto, tienen las dimensiones que me dan. En promedio, sí, puede medir de 12, 14, tiene variables en su longitud, pero es el promedio. 6 centímetros en sentido transversal, 2 centímetros antero-posterior. Pero es que este jovencito y esa ampolla, está la ampolla, será porque tiende a qué? A llenarse de lo que sabemos y también se dilata. Se dilata. La materia fecal se encuentra en el sigmoide. Cuando ya pasa aquí a vejiga, es inminente la defecación. Si no es el momento indicado, ¿qué hacen? El levatorán involuntario es involuntario. Ahora dicen, ay, ahora ponen cara de, ay, yo nunca he hecho eso. ¿Sí lo han hecho? Yo puedo, aquí estoy contrayendo mi levatorán. ¿Sí lo han hecho o no lo han hecho? ¿Sí lo pueden hacer? Sí. Inclusive en técnicas allá no, mentira, eso no lo voy a hablar. En 2 semanas lo hago. Pero yo sí puedo contraer mi levatorán. Si yo tengo las ganas de micción o tengo ganas de defecación y estoy en el lugar no indicado, puedo hacer aprieto. Ese aprieto que uno hace es simplemente la contracción del levatorán. ¿El levatorán es voluntario o involuntario? Voluntario. Y eso implicaría entonces que la compresión que hago hace que la materia fecal vuelva al sigmoide. Entonces voy pensando en una ampolla, que se llama ampolla porque está, y se puede dilatar, y puede llegar desde los 6 centímetros en sentido transversal hasta los 10. Puede tener dilataciones, ¿cierto? Ahora, dentro de la arquitectura, porque buscamos pared posterior, pared superior, pared inferior, pared anterior, y no pusimos las paredes laterales. ¿Cómo hago con las paredes laterales del recto? ¿Qué quieren ustedes como recto? Imaginémonos que somos rectos pelvianos y me dicen que yo tengo que, teniendo 6 centímetros de sentido transversal, tengo que llegar hasta 10. ¿Qué necesito? Libertad. Libertad. Un espacio. Y por eso estoy viendo lo que está haciendo el peritoneo parietal posterior. Porque es que si yo miro esta figura, no, esta no. Cambio, si yo miro esta figura, veo el tapiz de ese peritoneo pasando por el recto y aquí pasando por el recto, pero no me da la dimensión de lo que está pasando hacia los lados. Cuando veo esta figura, sí estoy viendo lo que está sucediendo hacia los lados.
Y es que el peritoneo parietal posterior, cuando tapiza esa cara anterior, los 2/3 superiores de la cara anterior del recto, en las paredes laterales, forma unos surcos. Entonces le voy a decir que van a ser los surcos laterorectales. Y lo entiendo que deben estar por esa necesidad de dilatación del recto pelviano. ¿Sí o no? Bueno, listo. Ahora sí, comienzo. Como esto no es magia, tiene que aparecer de alguien. Alguien tiene que ser culpable de formar la lámina sacro, recto, génito, vesículo pubiano o fascia pélvica, que aquí se llamará fascia rectal, aquí será fascia vaginal, aquí será fascia vesical. Pero es una historia continua. Ahora, como el nombre me lo dice, va desde sínfisis del pubis hasta sacro, cara anterior del sacro. Y en esa direccionalidad, de anterior hacia posterior o de posterior hacia anterior, como quieran, tiene que buscar los dos puntos de inserción y su viaje implica encontrarse con los órganos dentro de la cavidad pélvica. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hizo el diafragma con la musculatura de la pared posterior. ¿Qué hizo? Bordearlos y envolverlos. Eso es lo que está haciendo. Los bordeo, comienzo aquí, tengo que terminar aquí y están ellos ahí. ¿Para qué me voy a poner a pelear con ellos? No puedo pasar por arriba porque ya está ocupado. Por debajo también están. Entonces, mejor los voy bordeando, los envuelvo, los protejo y seguramente también los estoy asegurando. ¿Sí o no? Bueno, ¿dónde comienza esta historia? ¿Dónde se forma la lámina? La fascia pélvica, ya saben cómo se llama, fascia pélvica. Si yo miro esta historia, este musculito que está aquí ya lo conozco. Levatorano, ¿cierto? Esto es diafragma pélvico, para ampliar la historia. Es más que levatorano, diafragma pélvicos. Y mi diafragma pélvicos me dice que tiene, como todo músculo, la cara superior del diafragma pélvico tiene una aponeurosis. Esa aponeurosis del diafragma pélvicos por la cara superior tendrá que acompañar al diafragma pélvico. ¿Qué forma tiene el diafragma pélvico? Si yo lo miro desde arriba, ¿es cóncavo ¿es convexo o es cóncavo? Es cóncavo, lo estoy viendo. Y si yo soy esa aponeurosis de este diafragma pélvico, ¿dónde me relacionaré? Tengo que asegurarme. Todas mis aponeurosis las he asegurado. Todas mis aponeurosis han tenido fijaciones. Y esta no va a ser la excepción. Si quiero fijarme en esta dirección que lleva el músculo y si quiero fijarme en esa posición que yo llevo con respecto al músculo, me quedan solamente dos sitios óseos donde fijarme. La fascia pélvica nace de la aponeurosis del músculo diafragma pélvicos. ¿Sí o no? Ahora, tips. Si yo estoy aquí en sínfisis del pubis y llegué ahí como fascia pélvica, como aponeurosis del músculo diafragma pélvicos, ¿qué tengo que hacer entonces? Porque mi meta es asegurarme también. Si hago ese viaje para asegurarme yo como fascia, después me dicen de que tengo la misión de asegurar estos órganos. Entonces voy a hacer un viaje desde la sínfisis del pubis y voy a encontrar el abrazamiento para insertarme en la parte posterior, pero ir abrazando a los órganos. ¿Sí me voy haciendo entender, cierto? Bueno, entonces, comienzo a nivel de sínfisis del pubis y abrazo vejiculinaria. ¿Cómo se llama eso? Esa fascia. Todo es fascia pélvica, pero tiene partes. Entonces quiero saber cuáles son las partes. Pubo-vesical. Entonces será la porción pubo-vesical de la lámina sacro-recto-genito-pubiana o de la fascia pélvica. Antes, vesículo uterina, lámina vesículo uterina. Acuérdense que esta la simplificáis, pero voy haciendo este proceso de envolver, ¿cierto? Y esta, rectouterina. Pero también me dicen que la historia no solamente es de adelante para atrás, sino de atrás para adelante, porque en literatura me dice que tengo una lámina que es sacro-rectal, tengo una lámina que es uterosacra
útero sacra, que tenga una lámina que será siempre lo dicen al revés, una lámina que será sacrovaginal, e incluso algunos autores ponen una lámina que vaya desde el sacro hasta vejiga urinaria, hasta vejiga. Entonces le dirán vesículo sacra. Siempre van a decir, ley de Murphy, siempre la van a decir al revés. ¿Sí me hago entender? O sea que la fascia pélvica es muy compleja, pero su complejidad como sola lámina me interesa que la entiendan porque van a encargarse con patologías a este nivel. Entonces deberé tener ese conocimiento. Si no hubiera patologías rectales, uterinas o a nivel de vejiga, pues. Y no lo estoy diciendo para que sean especialistas, es simplemente un conocimiento muy general para entender las patologías cuando lleguen y sucedan ahí. ¿Listo? La más compleja es femenina, lo volveremos a tratar cuando lleguemos a reproductores femeninos. Pero eso es lo que yo espero. Bueno, hagamos esto con la mía, con los caballeros. Esta es más sencilla. Pubo vesical, recto vesical, pero también me dice que acá voy a tener entonces una que será sacrorectal y acá será una vesículo sacro. ¿Listo? No tiene problema, la del hombre es más sencilla. ¿Quedó claro ese concepto? Sí fui lo suficientemente específico. Entonces ya está solucionado. Acuérdense, aunque es una historia en conjunto, también es individual. Mi fascia rectal es simplemente una parte de una fascia sacro recto genitojuvial o fascia pélvica. Listo. Oye, se me ha ido la mañana rápido, chévere. Yo estoy fascinado, no sé ustedes. Estoy fascinado. Bueno, listo. Hagamos el ejercicio. Entonces, ¿qué tengo? Listo. Tengo un recto que es pelviano o recto pelviano o ampolla rectal. No tiene problema. Decíamos entonces que va desde esto que era cara anterior del sacro, tercer foramen sacro, o flexura o unión o doblez, ángulo recto, sigmoideo, y tengo que buscarle un punto final. Y el punto final tiene que ser ese punto anatómico que me describe cualquier libro de esto. Vuelvo a tener lo mismo. Levatorán tienen que ser los fascículos puborectales, y en el momento en que el recto deja de ser pelviano, atraviesa el levatorán y se transforma en recto perineal. Hasta ahí es el punto anatómico del recto pelviano. En promedio, ya les dije, 12 o 15 centímetros aproximadamente. Los diámetros, 6 centímetros transversal, 2 centímetros en sentido antero-posterior. ¿Qué le veo a ese jovencito? ¿Qué le veo en esa dilatación? Pliegues transversos del recto. Eso es lo que está. Eso es lo que le veo ahí, son esos. Pliegues transversos. O sea, desde la pared interna del recto hay proyecciones que se dirigen hacia la luz, hacia el huequito, llamado recto pelviano. Ahora, estoy viendo solamente una mitad. ¿Qué pasa si pongo la otra mitad? ¿Qué pasa con ese hueco? ¿Qué pasa con la luz? Se reduce, porque los pliegues transversos me van con este otro que viene aquí, me van a cerrar parcialmente el espacio. Y todo lo que cierra se llama, o actúa como. Pero a este no se abre o se cierra así como tal, pero sí es parecido, pero no le voy a decir esfínter, le voy a decir válvulas. Entonces los pliegues transversos del recto me dice que me van a formar válvulas, y se conocen como las válvulas rectales. Tengo una superior, tengo una media y tengo una inferior. ¿Cierto? Otros dicen que son izquierdas y derechas. Eso lo vas a encontrar en cualquier librito, no tiene problema. Entonces me dicen que estas regiones o estas formaciones me van a formar válvulas. Las izquierdas son las válvulas de Houston y la derecha la válvula de Kohlhaas. De Kohlhaas. Kohlhaas Antonio. La derecha, la válvula derecha. La izquierda va a ser simple y llanamente la válvula de Houston. Houston Andrés. ¿Listo? ¿Comprendido, cierto? Con la mano derecha y la Houston izquierda. O sea que la superior y la inferior me forman válvula de Houston. Y la media me forma la válvula de Kohlhaas. O si quieren, las izquierdas Houston y la derecha Kohlhaas.
como quieran, cada cual mata las pulgas como mejor le parece. Bueno, vascularización. Bueno, vista, corte. Corte coronal. Estoy viendo la mitad posterior. Ahora yo estoy viendo la región posterior del recto. Ahí no tengo mi nombre. Irrigación del recto. Voy a tomar la historia por aquí. Esa ya la conocía, desde columna vertebral, pero desde allá le dijimos que la quería era para recto. Las arterias en el recto la abordan casi en su mayoría por la cara posterior. Entonces, irrigación del recto. Arteria sacra media, la primera. Segunda, por aquí traigo esta amiguita que venía por aquí. Y esto tiene que ser una arteria rectosigmoidea. Pero para esta historia que está aquí, necesito esa la rama rectal de la rectosigmoidea. ¿Qué tiene que hacer esa rama rectal de la rectosigmoidea? Era dos. Yo tengo arterias rectales superiores, derechas e izquierdas. Hombre, esto es ilíaca interna. Y la ilíaca interna me va a dar una arteria rectal media, derecha e izquierda. Eso es la principal irrigación del recto. ¿Cuál es el problema? ¿Sí se ve el puentecito? No son las más importantes. Algunos libros ni siquiera la nombran. Yo sí la nombro, porque he visto, hice esa disección y vi las anastomosis. Entonces hay anastomosis entre estas, que es rectal inferior o hemorroidal inferior, que nace de una pudenda interna, que aunque es para conducto anal, no puedo desconocer la anastomosis que hace arterial para unirse o contribuir en esa irrigación del recto. ¿Sí o no? Pero las principales son estas, pero con alguna contribución de rectales inferiores o hemorroidales inferiores. Algunos textos viejitos dicen todavía hemorroidales inferiores. La pueden encontrar con hemorroidales inferiores o rectales inferiores. ¿Listo? Vamos a problemarnos. ¿Quedó claro, cierto? ¿Sí? Pudenda interna, ilíaca interna, la pudenda dando los rectales inferiores, la ilíaca interna dando la rectal media, la porción rectal de la rectosigmoidea dándome las rectales superiores, derechas e izquierdas, y la sacra media. Esa es la irrigación del recto. Problemas: drenaje venoso. Mire dónde viene el problema anatómico. Primero, ¿qué se me está formando ahí? Plexos. Entonces le voy a decir plexos rectales. ¿Cómo los veo? Unos van a ser externos y otros van a ser internos. Se me ocurre algo. ¿Cómo era la irrigación? O sea, ahí se están uniendo todas las ramas. Me están formando, ¿qué? Como también unos plexos arteriales, me están haciendo anastomosis. Se están anastomosando todas las ramas que llegan al recto, se anastomosan. Y no solamente uni, sino contralateral. No solamente homo, sino contralateral. ¿Sí o no? ¿Se entiende ese concepto, cierto? La imagen me lo dice. O sea que espero lo mismo en venoso. Y en venoso es más grave la cosa. Si tengo las ramas venosas homónimas y satélites, me dice que también se están anastomosando. De la anastomosis me forman los plexos rectales internos y externos. Pero hay algo más ahí. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es? ¿Qué le está pasando a las venitas? Están dilatadas. O sea que anatómicamente están dilatadas. Y esas dilataciones les voy a decir ampollas rectales, venosas. Unas ampollitas rectales venosas. Listo. Ahora, la presencia de esto tendrá razones, como esto se está dilatando. Entonces también eso que yo le veo como extra, en realidad es para poder soportar la dilatación al momento de una defecación. Inclusive si la materia fecal es lo suficientemente durita, a todos nos ha pasado, ahora ninguno le ha pasado, lo hace uno llorar. Y a veces sale sangrecita, se rompen los plexitos. Y pensando en ahora, imagínense cuando hay hemorroides. Las hemorroides provienen de esos celitos o de esas ampollitas, más también las venas
los plexos pueden llegar a sufrir alteraciones, y esas alteraciones en su pared, que de por sí ya anatómicamente hay una dilatación, pueden llegar a dilatarse más, se vuelve más débil la pared, y en una defecación puede haber sangre. Esas hemorroides. ¿Por qué se da eso? Aquí tengo y les presento la última que habíamos revisado de las anastomosis, que nos falta todavía algunas por revisar, pero esta una que estaba pendiente. Anastomosis por tocaba. Rectales. ¿Cuál es el cuento de anastomosis por tocaba rectal? Oiga, a mí se me ocurre algo. No se le olvide las arterias. Las arterias vienen ¿de dónde? De una mesentérica inferior, de una rectosigmoidea, de la porción rectal de la rectosigmoidea. Las otras vienen de ilíaca interna. La otra vienen de pudenda, pero eso a su vez es ilíaca interna. Oiga, si yo hago anastomosis venosa, porque tengo las mismas ramas venosas, ahora son homónimas de las arterias, y todos se están anastomosando, ¿a dónde envío la sangre venosa del recto? Todos se están anastomosando. Miren, una sale por venas rectales superiores, derechas e izquierdas. Eso tomará una vena rectal, que después será rectosigmoidea, que después será, termina en mesentérica inferior. Estas deberán ser, estas deben ser venas rectales medias. Eso termina en vena ilíaca interna, se une con la vena ilíaca externa, primitiva, termina en cava. Rectales inferiores, pudenda, ilíaca interna, se une con ilíaca externa, primitiva, cava. Pero como todos se están anastomosando, anastomosis por tocaba. Las anastomosis de las venas, así como hicieron las arterias en la pared del recto, y si ellas no se anastomosaron, no hubiera anastomosis por tocaba. Pero como veo que se están anastomosando las ramas venosas, al igual que hicieron las arteriales, toda esa anastomosis venosa entre ramas es lo que hace la anastomosis por tocaba. Ahí, a nivel rectal. ¿Comprendido? Entonces ya tengo otro sitio más donde las posibilidades de una alteración hepática y de aumento de la presión a nivel de porta puede implicar que aquí creo que va a ser un órgano mucho, aunque está más alejado, ¿no? Es lo que hace que de pronto no sea tan evidente al inicio. Pero en ninguna parte hemos visto esto. Pero si ese aumento de presión a nivel de porta llega a ser lo suficiente y llega, porque es la parte distal, a esta región, tengo razones mucho más anatómicas de base para pensar que un aumento de presión provoque mayor alteración y cambio en la pared venosa, porque ya de por sí está dilatada. ¿Sí me hago entender el contexto? ¿Sí? ¿Comprendido? Bueno, esta es una belleza, miren eso. Hermoso. Primero los linfáticos. Sin comentarios. Linfáticos. Ay, usted puede. Pero antes, porque es que como tengo acuérdense, como tengo aquí el recto y estoy dentro de cavidad pélvica, mi historia comienza con una historia lateral que van a ser los ilíacos internos, que también serán ilíacos externos y que serán ilíacos primitivos. Una historia que será presacro, una historia que será promontorio, y el resto ya lo saben. Para no volverse uno tan repetitivo. Inervación. Esta belleza. Yo les había contado algo cuando mirábamos al plejo hipogástrico inferior. Mi plejo hipogástrico inferior es el encargado de que de él, derecho e izquierdo, de él nacen todos los nervios que van para los órganos técnicos. Llámese nervio del deferente en hombres, llámese nervio de la vesícula seminal, llámese nervios vesicales, llámese nervios prostáticos, llámese nervios rectales. Y esa inervación que lleva, porque ya sabemos de dónde viene, eso viene de arriba del plejo solar, de las fibras preaórticas que se desprendieron, que bajaron por la aorta, que fueron nutridas con simpático lumbar, que formaron un plejo hipogástrico superior con contribución de simpático lumbar más contribución de plejo mesentérico inferior. Nacieron nervios hipogástricos derechos e izquierdos. ¿Qué llevo en esos dos? Jovencitos, llevo fibras sensitivas, motoras, parasimpáticas, simpáticas. ¿Cierto? Listo. ¿Sería un estímulo necesario, funcional? Sí,
Él trabajaría perfecto mis órganos pélvicos con esto. Sin embargo, acuérdense que cuando formo plexo hipogástrico inferior, las aferencias de los nervios hipogástricos derechos e izquierdos, el simpático a nivel sacro y esta belleza que está aquí. S2, S3 y S4. Raíces anteriores de S2, S3 y S4. Porque ellas me están dando el estímulo funcional necesario, imprescindible para la contractilidad del recto, tejido urinario y el funcionamiento de los órganos pélvicos. Y eso se llama estímulo parasimpático. Eso se llama nervios erectores de Eckhart. Erectores de Eckhart. ¿Recuerdan, cierto? El parasimpático es cráneo sacro. Esa parte sacra y ese estímulo es el estímulo parasimpático necesario contráctil para buen funcionamiento del recto, de su contractilidad. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí les hice un repaso del plexo. ¿El quiz de plexo hoy, cierto? No. Ah, se asustaron. Eso es bullying. ¿Listo? Se acabó la historia. Aquí está. Llegó hasta aquí fue recto pelviano. ¿Qué sigue? Recto perineado conducto anal, cuando ese recto atraviesa por músculo levator y específicamente ahora sí, fascículos puborectales. Listo. Forma. No voy a decir que el asterisco, eso oye feo, porque le dicen así. Tiene forma cilíndrica, ¿cierto? Cilíndrica, ovalada, ligeramente aplanada. Aquí se rieron. Tiene una cara hoy. Sí, es cilíndrico, 3 centímetros aproximadamente en longitud. Si le busco el calibre, puede estar entre 2 a 3 centímetros aproximadamente. Esta imagen es bonita, porque me está diciendo algo. La manera en que el levator ani aborda, o diafragmas pélvicos, aborda a esa porción del recto perineal. Ahora, si le busco límites, hay una historia que comenzamos hoy, pero que terminamos en 2 semanas. Ya les digo por qué. ¿Qué es para mí esta región? Mira lo que voy a hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Una grandota. Esto. ¿Qué viene significando para mí esa región de conducto anal, además de la terminación o esa transición del recto en dejar de ser pelviano para convertirse en perineal? La terminación de la musculatura. Porque tenemos un problema. Fibras circulares internas, fibras longitudinales externas, y esto que viene por aquí, que es músculo puborectal. Hagamos el ejercicio, no me duele. Fibras longitudinales internas, esa que venían acompañando desde el exófago y que lo hicimos en toda la vía, siguen estando aquí, tienen que terminar, ellas no pueden desaparecer así tan fácilmente. Las fibras longitudinales internas que acompañaron al sigmoide, que acompañaron al recto y que ahora siguen acompañando ahora esa parte terminal que es conducto anal, me van a formar este grupo de fibras que está aquí. La terminación de las fibras circulares internas termina siendo el músculo esfínter ani interno. Pregunta: ¿cómo tenemos el esfínter ani interno en estos momentos? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. ¿Ese músculo es voluntario o involuntario? Involuntario. Es involuntario, ¿cierto? Listo. Las fibras circulares internas terminan formando eso. Ah, ahí estaba. Ay, no. Esfínter ani internos. Dejamos ahí, no quiero abusar de ustedes. ¿Cómo estoy hablando? No, pero no. Bueno, nos queda terminar eso. Región retroperitoneal lateral. El lunes terminamos, revisamos región retroperitoneal media, que ya la tenemos, regiones retroperitoneales laterales, riñones.